Mi hermano, ese es el Dios al cual usted y yo le servimos. Es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios de infinita misericordia, amor, bondad. Podemos hablar de muchos atributos, pero no dejamos fuera, es un Dios santo, un Dios justo. Y mientras me preparaba hace ya un tiempo para el mensaje de esta mañana, oramos al Señor, gracias mi hermana, oramos al Señor para que el Señor nos dirigiera en el tema que íbamos a seleccionar para el último día del año. Y mientras leía los versículos de Romanos, fuimos puntualizando una palabra. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Esperanza, esperanza. El tema del mensaje en esta mañana es esperanza en tiempos de crisis. Y de entrada usted me podrá preguntar, pastor, ¿pero por qué la esperanza en tiempos de crisis? Y yo les pregunto, ¿necesitamos esperanza en tiempos de crisis? ¿O en qué momento es cuando más el ser humano necesita la esperanza? En tiempos de crisis. Porque el mundo vive envuelto en sus placeres. El mundo vive envuelto en el día de hoy, con la filosofía de nuestra sociedad, que vivamos en hoy porque no sabemos qué va a ocurrir en el mañana. Los cristianos no vivimos la vida de esa manera. Nuestra esperanza es continua, es permanente, es consistente en todo momento. Ese es el pie forzado del mensaje. Iglesia, puesto en pie, vamos a buscar nuestras Biblias y busque el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta la primera oración del versículo 14. Génesis, capítulo 6. Versículos del 5 al 14a, la primera oración. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en esta hermosa mañana. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, comencé por el primero, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y ahora vienen los versículos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Jehová halló gracia, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por tierra. Padre, delante de tu presencia estamos en esta hermosa mañana. Seguimos aquí, Señor, adorando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, por el tiempo en el devocional. Ahora tu palabra, Dios, ministra poderosamente a nuestra vida, Dios mío. Ministra a la iglesia, Señor. A todos aquellos, Señor, que nos ven a través de las distintas plataformas de internet. Padre, que tu palabra sea predicada con la autoridad que tú le das a tus hijos, Señor. Y que sea fiel, que sea fidedigna a lo que se ha escrito. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. El diccionario Espasa, o cualquier diccionario que usted tome por ahí, para definir una palabra como la palabra esperanza, la va a definir parecido a como la define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué es esperanza? Sinónimo de la palabra esperanza: confianza, promesa, fe, expectativa, creencia. Son sinónimos de la palabra esperanza. Pero cuando queremos el significado completo en términos de emoción y sentimiento, el diccionario nos dice que es un estado en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Un estado de ánimo en la cual usted ve como posible algo que se le ha presentado. Mi hermano, desde el punto de vista de la teología cristiana, cuando nosotros estamos hablando de esperanza, estamos hablando de la esperanza que el Señor nos ha dado en su Hijo amado Jesucristo. Y hay tres aspectos sumamente importantes cuando nosotros hablamos de esta palabra esperanza como cristianos. Si yo le pregunto, mi hermano, ¿qué usted espera de este nuevo año? Bueno, de este año, mi hermano, yo espero tantas cosas buenas, pero del Señor yo sé lo que puedo esperar. Porque cada día, para lo que no conocemos, mi hermano, es una incertidumbre. Pero en el Señor no hay incertidumbre, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera, y desde el momento en que se escribió, todo está aquí. Pero para nosotros, en términos de nuestro comportamiento y temperamento y carácter, sí necesitamos entender correctamente lo que es esperanza. La esperanza envuelve 4 características sumamente importantes. Y usted verá que como ser humano muchas veces fallamos, ¿verdad?, en cada una de esas características. Usted dice, yo espero que algo ocurra. Y usted lo está esperando con expectativa, con ansias, mi hermano. Pero para eso hay que tener fe de que realmente va a ocurrir lo que nosotros esperamos que ocurra. Así que lo primero es esperar el tiempo del Señor. Por eso es que consistentemente en la iglesia nosotros estamos diciendo, iglesia, oremos dentro de la voluntad del Señor, pero oremos también esperando las cosas en el tiempo perfecto del Señor. Pero mi hermano, ustedes saben que para el ser humano esperar desespera. Por eso es que la segunda característica bien importante de la esperanza desde el punto de vista teológico es creer que ha de suceder lo que se ha prometido. Noé creyó al Señor. Desde que el Señor le dijo a Noé que iba a exterminar la tierra, Noé le creyó al Señor.
Y ya mismo vamos a desarrollar el tema. La tercera palabrita sumamente importante, además de esperar y creer, es que usted tiene que permanecer en lo que usted ha creído. El verdadero cristiano permanece en la fe de Cristo. Por eso es que nosotros no podemos decir que amamos al Señor si realmente no tenemos fe en el Señor. No podemos decir que amamos al Señor si no hacemos la voluntad del Señor. No podemos decir que amamos al Señor si no creemos en lo que nos dice la palabra del Señor. Y la última característica de la palabra esperanza es que usted se tiene que detener en hacer su voluntad, en hacer mi voluntad, esperando la voluntad del Señor. Así que esas 4 palabras son sumamente relevantes y fundamentales y quiero que las recuerde. Esperar el tiempo del Señor, creer en que va a ocurrir lo que el Señor nos ha prometido, permanecer en el lugar adecuado esperando que Dios va a cumplir y detenernos en obrar nosotros, porque muchas veces queremos ayudar a Dios en el asunto. Y lo menos que necesita el Señor es que nosotros intervengamos. Porque cada vez que intervenimos, dañamos las cosas. Ahora yo le pregunto, ¿podemos esperar el tiempo de Dios? ¿Cuántos hemos fallado por no esperar el tiempo de Dios? ¿Cuánto le hemos dicho en el pasado al Señor? Señor, sí, yo entiendo que este es el tiempo. Pero no nos detuvimos a preguntarle con claridad al Señor, Señor, ¿será este tu tiempo? Este es mi tiempo, pero mi tiempo ¿es el correcto? La segunda pregunta que yo le quiero hacer a la iglesia, ¿le creemos realmente a Dios? Cuando estamos pasando por crisis, por distintas situaciones que nublan nuestra razón, estremecen nuestro ser, ¿creemos lo que dice el Señor en su palabra? ¿O lo ponemos en duda? Veamos a Noé. ¿Qué hizo Noé? En los versículos que hemos leído podemos observar lo siguiente. La maldad de los hombres, la maldad de los seres humanos había aumentado de una forma alarmante que poniéndole características humanas al Señor, ya el Señor estaba indignado. Mi hermano, ese es el capítulo 6. Hay 5 capítulos previos. Recién comenzaba la generación humana. Recién comenzaba el ser humano. Y ya Dios estaba realmente triste, hastiado por lo que estaba ocurriendo. Mire lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mi hermano, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, pero no fue el primero que se escribió. El primer libro que se escribió fue Éxodo. Este libro se cree que se escribió en el año 1450 al año 1400 antes de Cristo. Y el título Génesis significa origen. Origen que en el hebreo la palabra es Toledot. Y esa palabra Toledot implica en hebreo generaciones, orígenes, descendientes o historia. Pues se pueden utilizar esos 4 sinónimos, ¿verdad? En el hebreo. En el castellano significa origen. Y el libro de Génesis, a grosso modo, presenta 3 aspectos fundamentales de la historia humana. Primero, presenta a Dios como creador. Eso es lo primero. Segundo, presenta la creación, cómo fue que se creó el mundo, incluyendo al hombre. Pero mayormente el libro de Génesis nos va a presentar la rebeldía del ser humano contra Dios y prepara el camino desde Génesis 3:15
para el Redentor. Así que esos tres aspectos son fundamentales. Presenta a Dios como creador, presenta la creación y mayormente al hombre en rebeldía con Dios, pero presenta también aquella única alternativa para confrontar el pecado, que era Cristo. Y Noé es un prototipo de Cristo. El mundo en los días de Noé, como hemos visto, estaba inundado de maldad. El número de los que recordaban las grandes cosas que Dios había hecho por ellos, la perfección de Dios, el amor de Dios, los que recordaban eso, mi hermano, ya se había disminuido solamente a una sola persona. Y esa persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo se llama Noé, que tuvo por 120 años, mi hermano, construyendo un barco, como vamos a ver dentro de un momentito, en tierra árida, porque Dios así se lo había señalado, mi hermano. Noé, cuando usted analiza la historia de Noé, usted se va a dar cuenta que Noé agradó a Dios por una razón fundamental. Capítulo 6, versos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Pero por qué? Porque dice el versículo 9 que Noé era un varón justo, un varón perfecto, un varón recto, un varón íntegro en su generación. Mi hermano, y esto no es fácil, porque acabamos de leer también que el mundo se había corrompido. ¿Y cómo es posible que quedara un hombre con esas características en un mundo tan difícil? Y esto es una interrogante que nosotros nos tenemos que hacer como cristianos. Porque precisamente usted y yo estamos en esta tierra porque somos luz y somos sal en esta tierra. Y tenemos que ser diferentes a lo que nos rodea. Vivimos en una época parecida a la de Noé. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Pero el Dios de Noé es el Dios de la iglesia cristiana que ama al Señor y le sirve al Señor hoy en día. Mi hermano, de la historia de Noé, yo puedo resaltar 5 aspectos de adoración que nosotros tenemos que imitar. Noé, como hombre fiel, perfecto, que caminaba con Dios, nos enseña estos 5 aspectos de oración, que yo quiero ir rapidito con ustedes y los quiero retar, ¿verdad? Para que los podamos imitar. Lo primero es que Noé amaba a Dios sobre todas las cosas. Noé amaba a Dios incluso cuando nadie más le amó. Es interesante que Noé comprendió cuál era la esperanza que él tenía viviendo en un mundo de tanta corrupción. ¿Usted se puede imaginar ese mundo lleno de tanta maldad, de tanto crimen, de tanto odio, de persecución en contra de aquellas personas que habían señalado como un hombre justo? ¿Usted se imagina la presión de grupo para Noé? De ser distinto, de nadar en contra de la corriente de aquellos días. Pero Noé comprendió que Jehová era su esperanza. De hecho, mi hermano, el significado del nombre Noé es precisamente esa, esperanza, porque su papá Lamec lo había llamado esperanza, y usted lo consigue en Génesis capítulo 5, versos 28 y 29. Y se los voy a leer, Génesis capítulo 5, versos 28 y 29. Mire cómo surge el nombre de Noé. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé.
diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová ha maldecido, que Jehová maldijo. Cuando Lamec lo llama de esa manera y señala que ese varón que había nacido iba a aliviar al pueblo, ¿verdad?, de esa maldad, lo que está diciendo: mi esperanza como padre es que mi hijo sea diferente, sea distinto a lo que estamos viviendo en esta generación. Ahora, yo le pregunto aquí a los padres, yo incluyéndome, cuando Cristo llegó a nuestra vida, ¿cuál ha sido nuestra oración constante para nuestros hijos? Que sean distintos a lo que estamos viendo y viviendo en estos tiempos. Pues Lamec tenía esa petición constante delante del Señor. Mi hermano, pero Noé decidió tener una buena relación con Dios, independientemente de lo que había a su alrededor. Noé era justo, era cabal, caminaba con Dios, como hemos dicho, porque obedecía a Dios en todos los detalles, porque sabía que Dios lo iba a guardar a él y iba a guardar a su familia de la generación que estaban viviendo. Hay veces que mi esposa y yo hablamos de nuestros nietos y hablamos precisamente de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y mi respuesta para ella es la siguiente. Yo le digo constantemente: Sonia, el mismo Dios que nos ha guardado a nosotros, el mismo Dios que guardó a nuestras hijas, es el mismo Dios que guardará a nuestros nietos. Porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y lo que nosotros tenemos es que orar para que Dios toque el corazón de nuestros nietos a temprana edad y que sean cristianos radicales en un mundo corrupto como el que estamos viviendo y el que se seguirá viviendo en las próximas generaciones, si es que el Señor no ha venido antes. Mi hermano, Dios desea tener una relación de amor con los cristianos. Noé tuvo esa relación de amor con el Señor. Dios amó profundamente a Noé, porque de la descendencia de Noé, quiero que recuerden esto, de la descendencia de Noé iba a nacer el Salvador del mundo, del cual hemos estado hablando estos últimos domingos aquí en la iglesia. Mi hermano, Oseas en un momento determinado le dijo al pueblo, en Oseas capítulo 6, versículo 6, porque Jehová dice: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento del Dios vivo más que los holocaustos. Porque añado este versículo aquí, porque de la única manera que nosotros podemos vivir en este mundo es conociendo lo que dice la palabra del Señor, conociendo las verdades de la palabra del Señor, para que podamos entonces confrontar las mentiras de este mundo. Mi hermano, no podemos irnos con la corriente de lo que estamos viviendo en estos tiempos, porque si hemos sido llamados por el Señor, la Biblia dice que en el momento en que Él tocó tu corazón, tú eres una nueva criatura en Cristo y todas las cosas viejas ya pasaron, todas han sido nuevas. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida radicalmente distinta a la que vivíamos antes de que el Señor llegara a nuestra vida. Mi hermano, somos peregrinos y extranjeros en la tierra. ¿Usted sabe cuál es la definición de esas dos palabras? Peregrinos y extranjeros. Quiere decir que esta no es nuestra patria. No hemos llegado todavía a nuestra verdadera patria. Estamos aquí de paso. Vivamos la vida como sabios, mi hermano, sabiendo que los tiempos cada día son más difíciles. Y si usted va a hacer una resolución de año nuevo, que sea esa, como yo decía hace un momentito en el devocional: Señor, que yo pueda vivir cada segundo de este nuevo año para glorificarte a ti. ¿Lo creemos? ¿Realmente
amamos al Señor por encima de todo. Realmente podemos decir en esta mañana, Señor, yo estoy dispuesto a dejar todo lo que me aleja de ti. Yo estoy dispuesto a dejarlo en esta mañana. Que se vaya con el viejo año. Y yo empezar el nuevo año solamente dependiendo de ti. Podemos decir en esta mañana, Señor, yo quiero dejar los miedos. Yo quiero dejar los temores con los cuales he vivido este año. Señor, yo quiero dejar las angustias. Yo quiero dejar esos recuerdos que me atormentan del pasado. Los que me hirieron, Señor. Yo los perdono. Podemos vivir de esa manera. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 3 y 4. Apóstol Pedro, segunda carta, segunda de Pedro 3, 3 al 4. Dice lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, escuche bien, esto es un reto para el cristiano, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. En otras palabras, ¿dónde está el Dios que tú dices que proclamas? Podemos decir las cosas con nuestras palabras, que suenen bonitas, que suenen hermosas. Pero ¿qué le dice mi vida? ¿Qué le dice mi testimonio al que no es convertido? ¿Qué le dice al que no es convertido? Que yo realmente soy una persona distinta. O estoy montado en el mismo barco, estoy nadando en la misma dirección, en la corriente, con todos los demás. Hermano, el mundo necesita gente que realmente ame al Señor, que sea distinta y que esté dispuesto a pagar el costo de amar incondicionalmente, sobre todas las cosas, al Señor. El segundo punto que les quiero traer en esta mañana, de los 5 que mencioné, es el siguiente. Tenemos que confiar en Dios completamente. Tenemos que depender del Señor completamente. Y vamos a ver cómo ocurrió esto en la historia y en la vida de Noé. Mi hermano, como les acabé de decir hace un momentito, y dice Pedro ahí, vivimos nuevamente en un mundo de corrupción. Y este mundo está bajo el juicio de Dios. En los tiempos de Noé, los hombres eran tan corruptos que no podían distinguir entre lo malo y lo bueno, y llamaban malo lo bueno y llamaban bueno lo malo. ¿Estamos viviendo esos tiempos, como dice Pedro, en la actualidad? Mi hermano, los hombres que aman al Señor, las mujeres que aman al Señor, los jóvenes que aman al Señor, necesitan proclamar a Cristo para que este mundo conozca otra gama de posibilidades. Cuando usted es distinto al mundo, la gente comienza a identificarlo. Y Dios comienza a abrirle puertas con los compañeros de trabajo, con los vecinos, para que usted proclame a Cristo. Pero esto tiene que ser intencional. Mi hermano, realmente tenemos que confiar en el Señor totalmente como lo hizo Noé. Miren, Noé confió en el Señor, incluso cuando parecía que era un loco. Estaba confiando en un Dios cuando Dios lo que le estaba pidiendo era algo sin sentido. Durante 120 años estuvo construyendo un barco. ¿Dónde? En tierra. Y yo quiero decirle lo siguiente. Noé tenía 3 grandes problemas. Primero, él no conocía lo que era lluvia. Dios le hablaba de un gran diluvio.
Noé nunca había vivido eso porque la humanidad no había vivido todavía algo así. ¿Por qué? Porque la gente vivía simplemente por la gracia de Dios y no lo querían entender. Mi hermano, la tierra se irrigaba. Dice Génesis capítulo 2, versos 5 y 6. La tierra se irrigaba desde abajo hacia arriba. No había llovido hasta el tiempo de Noé. El segundo problema grave que tenía Noé es que Noé vivía a mucha distancia del océano más cercano. Y posiblemente nunca había visto un océano. No sabía lo que era un barco, hermano. Y el tercer problema es que cuando el Señor le dice a Noé, Noé, tienes que reunir 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales no limpios, Noé se preguntaría, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Para que no se me quede ni una pareja afuera. 3 problemas grandes que podían haber hecho dudar a Noé. Pero ¿sabe? En ningún momento de los 5 capítulos que nos habla de la historia de Noé, yo veo a un Noé quejándose o a un Noé dudando de la palabra del Señor. Y menos excusándose para no hacer la obra. En todos los 5 capítulos que dura la historia de Noé, yo veo a un Noé dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Tal y como Dios lo había ordenado. Mi hermano, Pablo, hablando en Romanos, capítulo 8, versículos 24 y 25, de la gloria venidera, lo leí ahorita, dice lo siguiente. Recibimos una esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Recuerden que lo leí ahorita en el devocional. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Nueva traducción viviente. Con paciencia, confianza. Y le dije que era una de las características, ¿verdad?, importantes de la palabra esperanza. Esperamos con paciencia, esperamos con confianza. Noé lo hizo para la gloria de Dios. El tercer aspecto que yo quiero que veamos de la historia de Noé. Hemos dicho que Noé amaba a Dios sobre todas las cosas, el primer punto. El segundo punto, Noé confiaba en Dios completamente. El tercer punto, y ahí me voy a quedar un ratito, por lo menos 3 horas y media, es que usted entienda, o que me quede solo aquí en el templo, es que usted entienda que Noé era un hombre obediente a Dios. Mire, la palabra obediencia está en peligro de extinción. Hoy en día, si usted es patrono, usted está teniendo problemas posiblemente con los trabajadores de hoy en día. Usted le da una directriz como patrono, como supervisor, como jefe, y ellos hacen todo lo contrario. Y entonces usted tiene que estar presente mirándolos ahí para que hagan lo que usted dice. Porque no queremos ser obedientes. Retamos la obediencia. No nos acostumbramos a entender que hay uno que está por encima de nosotros en autoridad. Pues si no es una característica intrínseca del ser humano por el pecado, sepa que tampoco van a estar en obediencia al Señor. Porque si usted no es obediente a uno que usted ve, ¿cómo va a ser obediente a uno que usted no ve? Y entonces todo el mundo sigue creyendo, no, es que es un Dios de amor, es que Dios es bueno, es que vemos a Dios como si fuera un abuelito que nos va a tolerar todo. Mi hermano, Noé no lo vio así. Todo lo que Dios le envió a Noé realizar, Noé lo hizo como Dios lo había ordenado. ¿Por qué? Porque esa obediencia la producía el Señor en el corazón de Noé. Era lo que había aprendido de su abuelo Lamec. Noé era bisnieto de Enoc.
Y recordemos que no, que el Señor se lo llevó porque era un hombre fiel, un hombre justo, amigo de Dios. Y es uno de los casos que vemos en la palabra de Dios, que no tuvieron muerte física. El Señor se lo llevó. Así que Noé venía de una descendencia de gente que amaba al Señor. Padre cristiano que está aquí, madre cristiana que está aquí, enséñale a sus hijos los principios bíblicos. Enséñale el temor a Jehová. Porque cuando usted no esté cerca, ni los esté observando, mi hermano, el Espíritu Santo los guardará a través de la palabra que ellos han entendido y han visto modelar en su casa. Ame a sus hijos. Pero el cristiano que no le enseña a sus hijos a amar al Señor, está incompleto ese amor. Noé recibió, por la gracia de Dios, esa instrucción de sus antepasados. Mi hermano, Noé confió, como les dije, inclusive cuando parecía sin sentido. 120 años construyendo un barco en tierra para bendecir a unos incircuncisos, para bendecir a unos necios, para bendecir a sus congéneres. Mi hermano, me encanta cómo lo dice el autor de Hebreos, hablando este aspecto de la obediencia de Noé. Miren lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo que Dios le envió a Noé a hacer era para bendecirlo a él y bendecir a su familia y preservar esa línea, ¿verdad?, en la cual vendría nuestro Señor y Salvador. Obedecerle de todo corazón es el tercer aspecto. Mire, 3 cualidades espirituales y morales de Noé hacen contraste a la corrupción y a la violencia que se vivía en aquel momento. Vuelvo a repetir, Noé era justo, Noé era cabal y caminaba con Dios. Justo, cabal y caminaba con Dios. Esto quiere decir, mi hermano, que Noé estuvo dispuesto a pagar el costo de amar al Señor, ¿sabe? No crea que vivió un tiempo de alegría y gozo con sus vecinos. Si usted ha visto películas por ahí, no lo dice la Biblia, pero usted posiblemente lo puede recrear en su mente, la gente burlándose de Noé. Estaba construyendo algo que no se conocía. Y Noé diciéndole, viene agua sobre la tierra, viene el exterminio de la tierra, arrepiéntanse. Si usted recuerda la predicación de Jonás, fue esa. Un mensaje cortito, arrepiéntase, porque viene destrucción sobre esta tierra. ¿No es lo que estamos predicando nosotros? ¿Es el evangelio? Tenemos una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que Cristo como Cordero de Dios viene en una segunda ocasión a la tierra, pero ahora no viene como un niño a nacer allí en la cruz y a morir como hombre, sino que viene a buscar lo que se había perdido y lo que por su gracia se ha salvado, mi hermano, a buscar a su iglesia y a condenar al mundo pecador. La buena noticia, que esa es la que usted y yo también proclamamos, que a través de ese sacrificio hermoso de Jesús en la cruz del Calvario, sus pecados serán perdonados. Si usted se arrepiente de ellos, si usted confiesa, se arrepiente y acepta al Señor como Salvador y Señor de su vida. Mi hermano, obedecerle a Dios con todo su corazón.
Es interesante cuando nosotros seguimos viendo la historia de Noé y nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Varias veces el texto repite que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le dio instrucciones detalladas a Noé y este hizo según lo que Dios le había mandado. Desde Génesis 6:22 en adelante usted comienza a ver que se repite una y otra vez. Noé hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y debemos obedecer al Señor de esa manera. Noé obedeció al Señor sin reserva, sin titubeos. Porque la obediencia con retraso, mi hermano, no es obediencia. Algunas veces el Señor nos ha estado inquietando a través de su Espíritu Santo que hagamos algo o que no hagamos algo. Pero nosotros, porque no queremos esperar, porque no confiamos en lo que dice la palabra del Señor, muchas veces nos apresuramos, las 4 características de la esperanza, muchas veces nos apresuramos y ¿qué hacemos, mi hermano? Pagamos caramente las consecuencias y después creemos que hemos obedecido a Dios. Una obediencia incompleta no es obediencia. La obediencia abre las puertas al entendimiento. Noé no necesitaba ver lluvia. Noé no necesitaba ver nada más que al Señor que le estaba ordenando que construyera un arca. Y Noé lo hizo. Porque eso es fe, mi hermano. Y es una característica fundamental de la esperanza. Mi hermano, agradamos a Dios todos los días cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando usted hace las cosas para agradar al Señor, Dios sonríe. Dios se siente contento de su iglesia, poniéndole una característica humana al Señor, porque su pueblo está siendo obediente. La obediencia es un acto de adoración. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. El que ama al Señor sigue esos mandamientos. El discípulo que ama se parece a su maestro, porque queremos ser imitadores de nuestros maestros. El cristiano que dice que ama al Señor y que vive para el Señor, lo tiene que mostrar, demostrar, comprobar cada día. Y que otros sean los que den el testimonio. Siempre he dicho que no hay nadie que lo conozca mejor a usted, que conozca su testimonio que los que viven con usted. Así es que cuando usted tiene un vecino que habla bien de usted, cuando usted tiene un compañero de trabajo que dice, esta hermanita que va a esta iglesia, que mucho me ha ayudado en este proceso de divorcio, etcétera, etcétera. Mi hermano, es porque usted está haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer. El cuarto aspecto bien importante. Primer aspecto, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, confiar en Dios completamente. Tercero, obedecerle de todo corazón. Y ahora, adorarle y estar agradecido continuamente. Noé se convierte en un ejemplo de fe, como lo hemos visto. No tan solo un ejemplo de fe, Noé se convierte en un ejemplo de paciencia. 120 años, mi hermano. Y fidelidad a Dios en medio de una generación que no se lo merecía. Ahorita leíamos, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar un hijo para que muriera en lugar de otro? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a decirle a un juez, señor juez, la sentencia de 100 años no se la dé a esta persona? Mire, yo pongo a mi hijo para que usted sentencie a mi hijo en lugar de esa persona. Y eso es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Un justo muriendo en la cruz por los injustos. Ese era el lugar que usted y yo nos merecíamos por consecuencia de nuestro pecado. Pero el Señor, teniendo misericordia de nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir allí por
los pecadores, mi hermano. Por lo tanto, Noé se convierte en el ejemplo de fe, de paciencia y de fidelidad. ¿Y quiere ver la fidelidad del Señor? ¿Quiere ver la paciencia? Le construyó un altar al Señor y le ofreció holocausto. Génesis 8:20. Después que terminó el diluvio, después que salieron del arca, lo primero que hizo Noé fue darle gracias al Señor por lo que Dios había hecho con él y con su familia. Y adoró al Señor. Damos gracias al Señor que nosotros ya no tenemos que sacrificar un animal en agradecimiento al Señor. Porque la palabra del Señor dice en el Salmo 116:17 que nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza y de gratitud al Señor por su Hijo amado Jesucristo. Mi hermano, cuando nosotros como iglesia, cuando nosotros como creyente adoramos al Señor, nuestro corazón se llena de gozo. El salmista decía en el Salmo 68:3, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Y mire qué hermoso, y saltarán de alegría. ¿Está usted en esta mañana así como creyente? ¿Nos gozamos delante de la presencia del Señor? ¿Está nuestro corazón aquí? ¿Está nuestra mente en este mensaje que usted está escuchando? ¿O hay tantas cosas que asaltan a nuestra mente en estos momentos que nos desvían la atención de lo que estamos escuchando? Mi hermano, que en esta mañana el Espíritu Santo le hable a usted poderosamente y que usted pueda decir: Señor, gracias por este 2023, pero gracias de antemano por el 2024. Si tú me permites vivir, que yo lo viva nuevamente para tu gloria. Mi hermano, el quinto aspecto. Noé fue un buen mayordomo. Noé hizo lo que Dios le envió a hacer. Noé fue obediente cuando se le asignó la difícil tarea de construir el arca. Estuvo advirtiendo, como les dije, a sus vecinos durante 120 años del peligro inminente. Así lo dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Mire lo que dice Pedro. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió, estoy leyendo la Nueva Traducción, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Así que mientras ponía una tabla aquí y un clavo allá y calafateaba de brea por dentro y por fuera aquel arca, Noé hablaba de su Dios. Noé hablaba de la persona que le había mandado a construir aquella barca, en contra del razonamiento humano, en contra de la inteligencia humana. Noé estaba haciendo todo lo contrario, nadando en contra de la corriente, pero haciendo siempre la voluntad del Señor. Mi hermano, por la fe trabajó Noé por su salvación. Por eso fue honrado por Dios con una bendición muy especial y luego con un pacto extraordinario. Noé nunca había visto llover. Noé nunca había visto un barco, pero Noé tampoco nunca había visto un arco iris. Dios en su gracia selló ese pacto de que jamás volvería a destruir la tierra con agua, con Noé. Hermano, qué grande es el Señor. Y debemos entonces obedecerle sin reservas ni titubeos, como dijimos hace un momentito. Noé fue un excelente mayordomo. Dios le había dado unas habilidades. Y si construyó un arca, es porque Dios dio las habilidades de un buen carpintero, de un buen ebanista. Y Noé lo puso al servicio del Señor.
Si el Señor escogió a Noé, como dijimos hace un momentito, es porque Noé tenía unas características fundamentales. Que ese sea, mi hermano, lo que nos dirige a nosotros en esta mañana, sabiendo que cuando Dios da dones, Dios da talento, tenemos que servir para el reino con gozo y con alegría, mi hermano. A todos los servidores de esta iglesia, muchas gracias por lo que han hecho en el 2023. Estamos muy agradecidos los pastores. Pero yo quiero que usted sepa que usted sirve porque Dios te ha dado el talento. Dios te ha dado los dones. Esos dones espirituales para orar. Esos dones espirituales, mi hermano, para ir y compartir el evangelio. Eso lo ha dado el Señor. Cuando nosotros nos enamoramos, comenzamos a vivir de una forma distinta. Cuando yo conocí a mi esposa, el mundo me cambió. Dios comenzó a ministrarme a través de ella también. Y cuando nosotros nos enamoramos de Dios, porque Dios llega a nuestra vida, mi hermano, como decía el salmista, hay una nueva canción en nuestra vida. Queremos vivir todos los días para Él. Yo tengo hermanos en esta iglesia que viven para el Señor todos los días. Yo tengo un hermano que le encanta servir en esta iglesia. Y aún para el día 25 me dijo, pastor, yo estoy libre. Podemos seguir construyendo. Y yo le dije, no, mi hermano, estamos de vacaciones. Disfrútelo con su familia. Cuando otros, lo menos que piensan posiblemente, es trabajar en la obra del Señor, un día que en la sociedad es festivo. Pero el que ama al Señor está agradecido del Señor, mi hermano. Y hay algo sumamente importante, y es que el fruto del Espíritu fluye. No hay que empujarlo, mi hermano. Este mundo, y esta es la conclusión, este mundo necesita de gente que ame al Señor sobre todas las cosas. El salmista nos recuerda en el Salmo 14:2 que el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, que el Señor observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien que realmente busca al Señor. Dios está pendiente de nuestras acciones, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero tenemos que ser intencionales, mi hermano, y tenemos que buscar el rostro del Señor en todo momento. Mi hermano, termino con lo que Pablo nos recuerda en Efesios 5, capítulo 15, versos 15 al 17, nueva traducción viviente. Así que tengan cuidado, recuerda Pablo a la iglesia de Éfeso. Así que tengan cuidado de cómo viven. Escuche bien, iglesia. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hermano, no seamos sabios en nuestra propia prudencia, en nuestro propio entendimiento, dice el Proverbios. Que podamos vivir cada día para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Pablo dice más adelante en Romanos que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Que podamos vivir la vida pidiéndole al Señor siempre, Señor, enséñame a entender que la vida es corta, para que crezcamos en sabiduría. Estamos cuesta abajo, algunos de nosotros. Estamos jóvenes todavía. Desearía vivir una vida fructífera, como lo ha vivido el colega a sus 95 años. Pero le pido al Señor que la podamos vivir cada día en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos días te restan por vivir? No sabemos. Pero sí algo sí podemos saber, es que
que lo podemos vivir con la esperanza de que un día estaremos en la presencia del Señor. Mi hermano, que podamos subordinar los deberes terrenales, todas estas obligaciones, todo esto se queda, todas estas tensiones se quedan en esta tierra, y que podamos vivir con la esperanza que da el Señor, con la esperanza de vida que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a Él sea la gloria, que Él sea alabado en todo momento en nuestra vida. Iglesia, incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Señor, gracias te damos por tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, que tu Espíritu Santo siga ministrando de una forma poderosa. Señor, porque tú amas tu creación. Señor, y le has dado la oportunidad por gracia para que vuelvan a ti. Señor, que en esta mañana no haya nadie en este lugar que crea que te ama y que esté haciendo todo lo contrario a lo que dice tu palabra. Mi Dios, en esta iglesia predicamos tu mensaje, el mensaje completo de la palabra. Que podamos terminar este año, Dios, reconociendo que tú has estado con nosotros. Que lo podamos comenzar el 2024 sabiendo que tú seguirás con nosotros. Pero que un día estaremos en tu presencia. Y que rendiremos cuenta, Señor, por la forma en que hemos vivido. Dios mío, sabemos que el que ha sido sellado con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, comparecerá ante ti, Señor, para recibir, Dios mío, los galardones que tú tienes para los que han sido fieles. Pero que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude cada día a creerte a ti, a creer tu palabra, a vivir por fe y no por ver. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Iglesia, una vez más, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha concedido de reunirnos este día. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor y de parte del pastor Gil y de este servidor por tener una iglesia que ama al Señor y por tener una iglesia que ama a sus hermanos y que sobre todas las cosas ama al Señor. Gracias por amarnos a nosotros como sus pastores. Seguiremos haciendo lo que el Señor nos mandó hacer. Iglesia, y quiero que entiendan que un día nosotros también compareceremos delante de la presencia del Señor como pastores. Y el Señor nos pedirá cuenta por cada uno de ustedes. Así es que sepa que lo que usted va a recibir de parte del pastor Gil y de este servidor mientras estemos aquí es amor, pero también exhortación de acuerdo a la palabra del Señor. Queremos serle fiel, como fue Noé, al Señor. Y queremos hacer todas las cosas como hizo Noé, como Dios ha mandado hacer. Si Dios los ha traído aquí a cada uno de ustedes, es porque le ha placido al Señor. Y Dios, esa obra que ha comenzado en cada uno de ustedes, la habrá de seguir perfeccionando. Y si en esta mañana hay una persona aquí que no recuerda nunca en su vida haber aceptado a Jesucristo como Salvador, yo le invito que en esta mañana usted no salga de este lugar sin buscar consejo, porque si usted ha entendido este mensaje es porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. No salga de este lugar sin acercarse al pastor, sin acercarse a alguno de los líderes y preguntarle, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo para vivir de aquí en adelante con ese Cristo? No lo dejemos para última hora, mi hermano, porque como le he dicho, el día y la hora, usted y yo no lo sabemos.
y que nos podamos gozar delante de la presencia del Señor, sabiendo que nuestra esperanza en tiempos de crisis es el Señor. Que nuestra esperanza en tiempos de abundancia, en tiempos de gozo y en tiempos de felicidad sigue siendo el Señor. Que la esperanza que tiene nuestra generación y la próxima generación, que tienen nuestros hijos, que tienen nuestros nietos y bisnietos, es el Señor. Que no hay nada fuera del Señor. Que todas nuestras necesidades están suplidas en el Señor. Que estamos completos en el Señor. Iglesia, que lo podamos creer y lo podamos vivir y lo podamos modelar para la gloria de nuestro Señor.